Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Solicito de nueva cuenta la intervención del comisionado Guerra para que por favor presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RBA 1319/2016 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Tiene el uso de la voz, comisionado Guerra. Muchas gracias. La solicitud es que el particular solicitó lo siguiente: primero, a nivel nacional y también respecto al Estado de México, las estadísticas sobre el periodo del 2000 al 2015 sobre los montos de pagos de pensiones, perdón, es aliste el recurso, de pensiones de trabajadores pensionados por año y acumulados por año. También esta información se requirió, como ya dije, a nivel nacional y específicamente también del Estado de México. La respuesta es que el sujeto obligado proporcionó 3 archivos con datos a nivel nacional y otros 3 archivos con datos del Estado de México, indicando que cada una de las preguntas que se hacían en cada uno de los archivos se daba la respuesta. El particular se inconformó señalando que el sujeto obligado no indicó a qué pregunta corresponde cada archivo enviado, aunado que el contenido de cada uno tampoco especifica qué es. Al analizar ya el recurso de revisión y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, se observa que el sujeto obligado sí indicó a qué pregunta correspondía cada archivo enviado al recurrente. Sin embargo, al consultar los archivos proporcionados al recurrente, es posible advertir que los datos contenidos no son suficientes para comprender la información ahí vertida, ya que el sujeto obligado no realizó especificación alguna en relación con la lectura o forma de interpretar los datos proporcionados, situación que resulta necesaria en virtud de que se encontraron inconsistencias, entre otras que el número de trabajadores que se pensionó cada año supera el monto acumulado de pensionados, con corte en el mismo año. Otro dato, el sujeto obligado informó, por ejemplo, que en 2001 se pensionaron 310,889 personas a nivel nacional. Sin embargo, al consultar el número de trabajadores que está en el portal del propio ISSSTE, pensionados acumulados desde 1999 hasta el 2001, nos dan 148,000. Entonces, pues no puede ser. Si del 1999 al 2001, dice la página del ISSSTE, se han pensionado 148,000 personas, y luego me dice, en esos datos que me da, que en el 2001 se pensionaron 310,000. No puede ser, o sea, ¿cómo? O sea, no, hay incongruencias, ¿no? El sentido del proyecto es, dada todas las incongruencias encontradas en la información, porque aparte no se explica qué es cada columna, etcétera, etcétera, digamos, es un archivo que es difícil de su lectura o imposible, porque dado que no es como a la gente cuando le dicen la partida 3,000, ¿cuál es esa partida? Entonces hay un glosario, faltó como un glosario que le permita a él pues dar una lectura a esta información. Como digo, dadas las circunstancias también que se entregó en la respuesta, lo procedente y que proponemos a este pleno es que el proyecto sea revocar la respuesta y ordenar al sujeto obligado entregar al recurrente información que le permita conocer con certeza lo solicitado, debiendo remitir los datos y elementos necesarios, así como el glosario, que permitan comprender lo proporcionado, así que la forma en que se atiende en cada contenido de la solicitud de acceso y, en caso, digamos, poder también explicar las inconsistencias de la información que se han detectado. Yo iba a hacer una mención sobre obviamente la relevancia que tiene el asunto de las pensiones en este país, que es uno de los factores pues, que ha llevado pues, a la crisis de ingresos públicos que tenemos, porque como todos sabemos, pues bueno, el ISSSTE, los fondos que tenía en el régimen anterior, el que se le llama solidaridad, pues por no decir lo más drástico, pues es que quebraron. O sea, esos fondos no tenían los recursos suficientes para pensionar a las personas, digamos, que se iban pensionando, cuestión que nos debería preocupar a algunos que estamos, digamos, pensionados, seremos pensionados en algún momento del ISSSTE, por lo cual, pues este país tuvo que cambiar del régimen de pensiones, digamos, a lo que hoy son las AFORES, en el sentido que es un régimen distinto, que no es el solidario, sino es que cada quien va, digamos, en un ahorro, en una AFORE, le van dando con esto con el objeto de garantizar.
que, bueno, esperemos que así sea, todos nos entregan nuestra contabilidad sobre estas cuestiones, pero, digamos, el manejo de estos fondos, pues siempre de pensiones, pues ha sido, digamos, un problema para las finanzas públicas, que cuando obviamente no alcanza, pues el Estado ha tenido que entrar con recursos públicos a fondear estos fondos para poder pagar las pensiones, que de todos modos, digamos, son pensiones a veces muy bajas, pero de todos modos, pues obviamente, ya por el número, pues implican grandes recursos públicos. Y otra cuestión, simplemente destacar que en la Ley General, es una de las grandes novedades que trae la Ley General en las obligaciones de transparencia comunes, es que todos deben publicar ahora el listado de pensionados que tiene cada una de esas instituciones. Digamos, fue uno de los criterios, hablando ayer de los famosos criterios de transparencia, las obligaciones de transparencia, en los cuales también se dio 6 meses para que la puedan subir esta información, pues que ha generado, digamos, pues muchos comentarios que fueron atendidos cuando sí fue posible, en términos de cumplir con lo que la ley marca en ese sentido, y que, bueno, en muchos lados, lo hemos visto, ya están públicos, y pues dice el asunto de qué persona y qué pensión le toca. Y aquí hay una discusión interesante en su momento, para datos personales, de que finalmente ellos ya no son servidores públicos, y entonces se está publicando el ingreso al que ellos tienen derecho, por una verdad, pero como son recursos públicos, finalmente en la ley es clara y contundente, se deben de publicar. En muchos, lo del ISSSTE, yo por eso puedo ver, ya los tienen publicados, muchos ISSSTEs estatales también están publicados, pero pues será una obligación, por ejemplo, para la Corte, será una obligación para el Banco de México, será una obligación para la UNAM, etcétera, etcétera, publicar, digamos, bueno, la UNAM está en el ISSSTE, perdón, pero bueno, hay fondos, por ejemplo, que tienen determinadas, el Poder Judicial, el Legislativo, etcétera, sobre pensiones, que pues tendrán que estar ahora, digamos, en forma pública, de los nombres y el monto y la frecuencia en que se pagan estos, y en otros casos, cuando hay otro tipo, pues también de fondos complementarios a estas pensiones, como puede ser ayuda para el asunto médico, etcétera. Por ejemplo, pues un fondo que será muy interesante, pues será el fondo de los expresidentes de este país, el fondo de pensiones, que también, digamos, se otorga y que, bueno, ha sido materia de muchos artículos. Últimamente el proceso sacó algunos sobre esta cuestión, también los de PEMES, en ese sentido. Entonces, pues es un tema relevante el asunto de los fondos, y lo trajo a colación por eso, pues para que este solicitante hoy recurrente, pues se le haga entrega de la información, que vuelvo a decir, sí se le entregó, pero pues digamos, se requiere de algunos otros elementos para que pueda ser satisfecha, como dice Paco, su reclamo informativo. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.